La poesía visual es una manifestación artística donde la imagen, cualesquiera que sean sus técnicas o soportes, tiene predominio sobre el resto de los elementos, aunque incluye palabras o frases. Es considerada un género propio que se mueve entre la pintura, la poesía, el performance poético, el teatro y la música. Los poemas visuales suelen estar conformados fundamentalmente por un componente icónico y otro verbal, aunque también pueden incluir otros lenguajes como el matemático, el sonoro o el fonético. Entre los elementos que dan forma a los poemas visuales se encuentra la tipografía, los colores, la disposición del espacio, entre otros. Es considerado en el arte de la síntesis como una manifestación artística que sostiene antecedentes en los caligramas de la antigua Grecia. Los artistas futuristas a inicios del siglo XX empezaron a adoptar estas formas de presentación que incluyen palabras o frases junto a imágenes o formas pictóricas que dotaban de nuevo significado a los textos. Aunque la mayor parte del poema visual es realizado en forma de collage o composiciones plásticas, también se puede producir en otros formatos como la escultura y la instalación. Otros artistas han agregado la música y la animación a este tipo de creación, dando paso a lo que se conoce como poesía audiovisual. El poder de síntesis de un buen poema visual se asemeja al de un haiku en comparación con otras formas poéticas, porque el riesgo y la grandeza de tales textos que sugieren la elementalidad de las formas más importantes de la vida estriba en no ocultar nada, aparentemente, y seguir siendo muy subjetivos y no dejar de vibrar y sugerir, según el escritor cubano Francis Sánchez. Para los expertos, la poesía visual no es una manifestación que haya surgido en el siglo XX, cuando se comenzó a nombrar como tal, ni tan siquiera en el siglo XIX, sino que sus orígenes se remontan a la poesía escrita con el surgimiento de los caligramas y otros tipos de poemas figurativos. Entre los principales antecedentes se encuentran los caligramas del poeta griego Simias de Rodas, que se remonta al año 300 a.C., y más recientemente del cubista francés Guillaume Apollinaire. Si bien la poesía visual existía antes de las llamadas vanguardias artísticas, no cabe duda de que este movimiento revolucionario, esta manifestación creativa de forma definitiva desde el futurismo italiano hasta el dadaísmo y el cubismo. En los últimos años, la poesía visual ha ganado mucha relevancia a lo largo del mundo, especialmente aupada por su paso a otros soportes como lo digital, siendo Internet el espacio donde se ha difundido más este tipo de obra, dando paso a lo que se conoce como net art y net poesía. Dentro de las diferentes tipologías de la poesía visual está el caligrama, que es un texto en el cual la organización de sus letras y palabras crean una imagen que completa su significado. La imagen creada por la palabra suele expresar visualmente lo que refiere el vocablo. El poema concreto, que es un texto donde tanto sus componentes visuales como espaciales tienen la misma importancia que la rima y el ritmo en la poesía lírica. El movimiento de ese poema concreto surgió en Alemania en los años 50. El arte correo, que es una manifestación artística que tiene como condición que el objeto esté pensado para ser enviado por correo y que contenga un mensaje. Es una manifestación artística abierta y experimental, marcada por un amplio uso de los movimientos de artivismo. Su auge tuvo lugar en los años 50 y en la década de 1990 volvió a crecer notablemente debido a la llegada del Internet. El arte tipográfico, muy ligado al mundo del diseño, es una manifestación donde las letras, las tipologías, su colocación en el plano definen el significado de la obra. Algunos poetas representativos de este tipo de corrientes son los poetas mexicanos César Espinosa, Juan José Tablada, argentinos como Oliverio Girondo y Susana Fernández Sachaos,
los chilenos Vicente Huidobro y Nicanor Parra. Otros que se destacan en España, José María Jonot, Ernesto Jiménez Caballero, Isidro Valcárcel Medina, Miguel Jiménez, Yolanda Pérez Herrera, Julia Oxa y Antonio Orihuela, entre otros. En América Latina sobresale Matías Goiritz, Gladys Adamado, Claudia del Río, Hilda Paz, Sergio Pinto Briones, César Moro, Juan José Díaz Infante, Héctor Beliz, Carlos Cosiña, entre otros. La poesía cinética o experimental busca trascender la palabra escrita tradicional, incorporando movimiento, espacio y a menudo elementos visuales y sonoros. En lugar de depender exclusivamente de la lectura lineal, explora la poesía como una experiencia sensorial y participativa. El texto puede desintegrarse, reconstruirse o moverse física o virtualmente. Algunos representantes notables incluyen a Augusto de Campos, de Brasil, con sus poemas concretos; Eugene Göringer, de Suiza, creador de la constelación; y Ladislav Novák, de República Checa, conocido por sus exploraciones con la tipografía y el sonido. Cruzas el pasillo que detiene tu presente. 69 kilos de vida arrastras apresurado en 3 maletas. Recorrido de azules, amarillos, negros, naranjas. El atardecer calienta la ancestral esencia, acariciada por un sol en vano ardiente, por no poder disipar la tristeza de la despedida. Migrante, llevas oculta en tu equipaje la pena del regreso incierto. Poema Cromointerferencia aditiva, a Carlos Cruz Diez y todos aquellos que no saben si volverán a ver nuestro mar. Autoría y voz María Milagros Sabeta Badra, de Caracas, Venezuela. ¿Y si se escapara el color de la forma esparciéndose por los espacios? ¿Y si las almas pudieran separarse de los cuerpos en una danza etérea de conjuros antiguos? ¿Y si se revelase el silencio liberando secretos y el ruido se negara a existir? Las palabras enloquecidas cantarían incoherencias. El absurdo y la cordura harían una orgía de encendidas repercusiones. Ludo y Eros entrarían a la fiesta vestidos de rojo y encaje. Juro que yo solo portaría mi antifaz y danzaría hasta el amanecer. Poema Y si, dedicado al maestro Carlos Cruz Diez. Autoría y voz María Milagros Sabeta Badra. Gracias, nos une la poesía. Bienvenidos
a la Ruta Latinoamericana de Poesía Caracas. Soy Irma Godoy y leeré para ustedes un poema de mi autoría titulado Internauta. El internauta aborda la galaxia en una guerra obsesionado, dispara a su ratón inalambrado por querellas de un tesoro del futuro. De las heridas digitales brota cobalto. Estrellas serpentean en la soledad sin muros. Gira y gira en remolinos la nave hacia el norte. En la hirviente eternidad el imperio ataca. Príncipe cibernauta de innumerables horas de insomnio. Gravitan tumbas en el espacio radiante. El casco traga polvo de meteoritos con vapor de incertidumbre. Alas luminosas cortan el infinito. Una brasa de aluminio roza el universo. Aves de la galaxia descienden a la eternidad. Una estrella grita en medio de la nada. Ruge el silencio. Hace el rayo una peripecia triste ante tanta implosión del fulgor del láser. Virajes pierden la esperanza de vencer. El héroe en la máquina exaspera al no alcanzar nirvana. Contraataca el imperio a la ciudadela aniquilada. El fuego danza en la llama. Ejércitos caen al abismo. Una nave bamboleante frena sus relámpagos. Un track, track, track espectral. Entre cabriolas de infinito se da la fuga, el vencido. Para que el amor sea un oasis, hay que encontrar lo sublime e íntimo al atardecer frente al mar. La nube y el nubarrón han de separarse. Llueven de tristeza. Evalúan caricaturista de prejuicios con enfermedades terminales. El infierno. Precipicio. ¿Acaso miras lo eterno al revés? Desde lo abismal, las estrellas en su búsqueda pescan el infinito de pensamientos. Ese borde sepulcral, te invito al colorido árbol de la vida. Deja sin alterar el hilo que conduce al piélago. Regresa. Gracias, nos une la poesía.